Bienvenidos a este nuevo video. Como lo prometido es deuda, en esta oportunidad vamos a ver los bancos, es decir, vamos a ver el Banco de Chile, el BCI, pero también el Itaú y el Santander, que no están en la miniatura, pero ya reportaron. Así que démosle. Partamos viendo el Banco de Chile, que presentó unos resultados bastante mixtos, la verdad, por lo tanto hay que meterle bastante bisturí a los números para poder entenderlo. Así que vamos a ver solamente los estados de resultados. Y para las personas que sean más o menos nuevas en esto y se estén incorporando, tienen que entender que los bancos tienen tres tipos de ingresos: los ingresos por intereses, reajustes y comisiones, en donde los intereses al final es el diferencial que se genera por la plata que ellos prestan y la plata que ellos tienen que darle a sus aportantes. Por ejemplo, ellos prestan un crédito hipotecario, pero la plata es de algún aportante al que tienen que también darle interés por ya sea la cuenta de ahorro o quizá, bueno, no sé, fondo mutuo, etcétera, ese tipo de cosas. Los reajustes son principalmente ligados a la inflación, entonces a mayor inflación, más resultado por reajuste, y los ingresos por comisiones, que es lo que te cobran por la tarjeta de crédito a final de mes, básicamente. Y también tienen los resultados financieros, al igual que todas las otras empresas, en donde tienen cosas contables dentro, como por ejemplo instrumentos de cobertura, etcétera, o cambios de moneda, etcétera. Así que bueno, dicho esto, los ingresos por intereses están disminuyendo en el trimestre y también están disminuyendo en el semestre. Lo vamos a explicar inmediatamente el por qué, pero sigamos viendo esto. Luego, ingresos netos por reajuste también te están disminuyendo, pero en el semestre te están aumentando. Y después los ingresos por comisiones, que te están aumentando tanto en el trimestre como en el semestre. Ok, entonces aquí viene la parte que es un tanto mixta, porque si bien estos números están disminuyendo, lo que está sucediendo es que hay una causa, y también esto lo vimos en el security para el trimestre anterior, en el que ya se acabó este crédito a bajo costo que había dado el Banco Central. Entonces estos tipos ya no están pudiendo generar ese diferencial neto entre lo que prestan y lo que piden prestado. Por lo tanto, hay una base comparable que es un poco mentirosa al 2024 y genera que estos números sean un tanto altos. Por otro lado, también en el tema de los reajustes, se ve que la inflación está un poco más controlada. De hecho, me parece que es un 1,3% en el trimestre en comparación a un 1% en el 2025. A menor inflación, evidentemente va a haber menos resultados por reajuste. Así que es algo que puede ser circunstancial simplemente, no es algo estructural del banco. De hecho, si es que uno mira la utilidad que contribuyen las colocaciones, estos están aumentando. Por lo tanto, son resultados bastante mixtos en ese sentido, pero si uno mira el análisis razonado y ve los comentarios de gerencia, ahí uno se da cuenta de que hay cosas circunstanciales que están afectando y por lo tanto no tenemos que tomar en cuenta ese ruido que puede estar generándose. Y por otro lado, vemos que los ingresos por comisiones están aumentando y eso significa que al final pueden estar aumentando la cantidad de clientes que tengan tarjeta de crédito, por ejemplo, pero en general es mejor que te aumenten los ingresos por comisiones porque son ingresos recurrentes, son ingresos estables, que no dependen de la inflación, por ejemplo, o que no dependen de que el Banco Central tenga alguna política que ayude a la banca en general. Así que dicho esto, tenemos un ingreso en general menor, ¿cierto? Explicado por lo que dije recién. Y también en el resultado financiero neto vemos que aquí hay un aumento, pero está principalmente motivado por estos cambios de cobertura. Entonces aquí deben haber tenido algún instrumento derivado que les ayudó por el tema del dólar. Así que en vez de tener este número negativo, ahora lo tienen positivo. Así que finalmente tenemos un ingreso operacional que está disminuyendo en el trimestre y también en el semestre. Entonces por eso uno podría decir que los números son bastante mixtos. Después tenemos el resultado antes de pérdidas crediticias y vemos que efectivamente los gastos, por ejemplo, acá también están aumentando, pero ligeramente, va muy en línea con la inflación. Así que ahí no me preocuparía tanto, la verdad. Si seguimos avanzando, llegamos a las pérdidas crediticias, que al final son todas las provisiones que el banco tiene que tener para poder suplir los morosos y ese tipo de cosas. Llegué donde el Banco de Chile en general destaca, si es que uno lo compara con los otros bancos. De hecho, aquí por ejemplo las pérdidas crediticias aumentan un poco, ligeramente, pero también hay que entender de que el banco está teniendo más colocaciones, entonces tiene que tener estas provisiones extra. Así que finalmente llegamos a una utilidad por acción que baja en el trimestre de 3,20 a 3,01 y en el semestre aumentando. Así que la verdad yo veo que los números son bastante sólidos. Business as usual, no veo que haya algo muy diferente con el banco. Sigue haciendo las cosas como las hace siempre nomás. Si vamos a ver la presentación, que es algo muy bueno que tiene el Banco de Chile,
Las presentaciones son muy informativas porque no solamente te da un contexto del banco, sino que te da un contexto de la industria y también del panorama económico de Chile. Así que yo recomiendo mucho ir a verla y lo he recomendado anteriormente también. Entonces, lo que yo les comentaba adelante con respecto al tema de los ingresos financieros netos, en donde hay una parte que es cliente, es decir, lo que prestan y lo que les prestan a ellos, es decir, la gente que tiene su depósito a plazo, etcétera, y la parte no cliente que depende de otros factores como reajuste y también el tema, por ejemplo, del Banco Central y su crédito a bajo costo que tuvo desde la pandemia. Entonces aquí vemos que efectivamente la parte clientes está aumentando el ingreso financiero neto, pasando de 465.000 millones de pesos chilenos a 470.000 millones de pesos chilenos. Entonces aquí realmente se ve el core del banco, no en esta barra que es más celeste, porque esto es circunstancial. Así que estructuralmente el banco yo creo que le está yendo bien por lo que veo acá. O sea, no hay nada que me cause mucho ruido, la verdad. Y nuevamente aquí explico que es por la inflación. Durante este trimestre la inflación fue de 1.3 y el 2025 es de 1%. Entonces los resultados por reajuste sí o sí te van a disminuir porque hay una menor variación de la UF. Y por otro lado, bueno, menciono el tema del Banco Central, que si ustedes quieren googlearlo para saber qué es FCIC. No me acuerdo exactamente qué era la sigla, pero era como Fondo de Crédito de, bueno, bajo costo, algo así. Y por otro lado también tenemos los Operating Revenues, que también los segmentan por cliente y no cliente. Customer es cliente y non-customer es no cliente. Y vemos nuevamente lo que vimos en la gráfica de la izquierda, está aumentando. De hecho, te aumenta un 2,7%. Así que no, son números muy usuales estos de Banco de Chile. Por otro lado, algo que es interesante son las pérdidas crediticias. Y fíjense que esta tabla de acá abajo te muestra cuánto porcentaje estas pérdidas crediticias representan sobre el total de colocaciones. Y vemos que ha ido disminuyendo de un trimestre a otro, pasando de 1% a 0,98%. Ahora, puede que este número no sea tan alto, ¿cierto? En el sentido de que no hay mucha variación. Pero de todas maneras, esos porcentajes te van ayudando a que la utilidad al final te dé un poquito más. Y vemos que si es que uno mira el número en bruto, este te aumenta un 1,5%, pero motivado principalmente porque hay más colocaciones. Y de hecho, nuevamente, lo que caracteriza al Banco de Chile es la posición que tiene en cuanto a poder absorber las pérdidas crediticias y también cuánto tiene de provisiones. Entonces nos damos cuenta acá, en este gráfico, en donde están las provisiones y cuánto es el coverage, es decir, cuánto puede cubrir esas pérdidas. Entonces nos damos cuenta de que lo que ellos tienen que cubrir es lo que está acá. Y estas coberturas son coberturas adicionales por si les va mal en algún punto. Es decir, eventualmente si es que pasa algo en Chile y no se aumenta mucho la inflación o la gente deja de pagar, etcétera, etcétera, ellos tienen un colchón mucho más grande que los otros bancos que están acá en la comparativa. Así que eso es bastante interesante del Banco de Chile. Y por otro lado, vemos que hay un 252% de cobertura. Es decir, es como 2.5 veces extra de lo que ellos pueden cubrir de acuerdo a la morosidad, en comparación nuevamente a los otros bancos, como el BCI y el Itaú. Así que ese tipo de cosas son bastante interesantes de ver. Y también pueden establecer una buena comparativa con los otros bancos, porque uno puede, por ejemplo, tener buenas ganancias y todo lo que tú queráis, pero al momento de vacas flacas, los bancos pueden tener muchas pérdidas de un momento a otro. Así que si es que alguien está interesado en el Banco de Chile, tiene que sí o sí mirar, por ejemplo, la cartera de cliente y cómo ha ido fluctuando en el tiempo el tema de la morosidad y ese tipo de cosas. Así que eso con Banco de Chile. La verdad yo veo que son números bastante comunes, usuales a lo que estamos acostumbrados. Y esa bajada en la utilidad no me preocupa para nada. Si uno ve realmente con bisturí lo que hay en los números, son cosas circunstanciales que ruido que no va a estar en un futuro. Así que eso. Sigamos ahora con el Banco BCI, que presentó unos resultados bastante buenos, así que vamos a ver los números. Y lo primero que nos damos cuenta es que en los ingresos por intereses, estos te están subiendo tanto en el trimestre como en el semestre. Pero me parece que en el semestre fue brutal la subida porcentualmente hablando, así que muy bien ahí el Banco BCI. Sin embargo, los ingresos por reajuste te están disminuyendo un poquito, ligeramente. Pero yo sospecho que es por el tema de la inflación, al igual que en el Banco de Chile. Menos inflación significa menor reajuste por el tema de UF, así que son cosas circunstanciales que el banco probablemente no tenga ni pito que tocar ahí.
Así que nada que hacer, po. Y por otro lado tenemos el ingreso neto por comisiones, en donde está aumentando bastante. De hecho, en el trimestre pasar de 102 a 122 es más o menos un 20%, así que súper buenos números en cuanto a las comisiones. De hecho, este ingreso representa un ingreso que es recurrente y estable en el tiempo, así que es un ingreso bastante bueno, con márgenes bastante altos. Luego, si seguimos bajando, llegamos al resultado financiero y nos damos cuenta que en el semestre aumentó bastante, aunque en el trimestre te bajó un poquito. Lo que ellos explican es que el 2024 la base comparable fue muy baja simplemente. Entonces por eso se ve un aumento sustancial porcentualmente hablando. Pero es nuevamente una base comparable baja, nada más. Así que llegamos al total de los ingresos operacionales y nos damos cuenta de que el salto es brutal, pues. Son muy buenos números los del BCI. Y después si seguimos bajando llegamos a los gastos operacionales, en donde aquí sí se pegó un salto bastante alto de un semestre a otro. Pero hay que recordar de que el Banco BCI tiene operaciones en Perú y también tiene operaciones en Estados Unidos. Y de hecho esas operaciones en Estados Unidos son las que le están metiendo harta plata para que sigan creciendo. Así que tienen más personal, etcétera, etcétera. Más incentivos también. Por lo tanto ahí se les subió un poco el gasto por empleado y también el gasto de administración. Pero ellos mismos explican que es algo circunstancial, en el sentido de que es algo que son dineros que se están gastando ahora, pero probablemente tengan retorno a futuro. Al menos eso es lo que explica la gerencia. Así que finalmente llegamos a una utilidad básica por acción en el semestre de 2.400 pesos y comparado con el anterior que eran 1.900 es una subida bastante alta, la verdad. Son muy buenos números. Así que yo tenía acá un par de notas. Bueno, los gastos operacionales aumentaron un 14% por el tema del City National Bank en Florida, en Estados Unidos. Más personal, más gastos, etcétera, etcétera. Y también están invirtiendo harto en temas de tecnología, en software, sobre todo en Microsoft Azure y también en Salesforce, que son arquitectura cloud. Azure yo creo que es más que nada para base de datos, quizás, no sé. Salesforce es más que nada para manejo de personal. Yo supongo que en Estados Unidos este es el estándar, ¿sí? No sé cómo será en Chile, pero en Estados Unidos Salesforce es como el global estándar para administrar tu personal. Así que quizás están usando eso en el City National Bank de Florida, qué sé yo, o quizás lo están implementando en Chile, no sé. Pero de todas maneras, estos gastos significan un aumento de los gastos operacionales, obviamente. Y también provisiones para futuros proyectos que ellos están teniendo en cuenta. Por otro lado, el resultado financiero, como habíamos dicho, aumentó un 54% si lo mirábamos semestralmente, pero eso se debe principalmente a cosas de cobertura de dólar. Probablemente ellos se estaban cubriendo hacia abajo, entonces como el dólar bajó, entonces se le activaron estos instrumentos de cobertura y nuevamente una nueva base comparable que era baja el 2024. También lo pasé de largo, pero había menos impuestos si uno lo mira porcentualmente hablando, pero eso se va a normalizar en el tiempo, así que son cosas contables chicas que te afectan el trimestre o el semestre en particular, pero si uno lo mira a largo plazo, esta cosa sí o sí va a llegar al porcentaje que tiene que llegar y, claro, se va a cargar quizá un otro trimestre. Y por otro lado, algo que es bastante interesante son las menores pérdidas crediticias. Pero eso no significa de que los clientes te están todos pagando, sino que están teniendo menos provisiones quizá por algún manejo de riesgo adecuado, qué sé yo. Lo que sí es interesante es que ellos mencionan que tienen una recuperación en la cartera por cobro eficiente. Así que quizás esos morosos que tenían deudas de más de 90 días sin pagar están pudiendo cobrarle efectivamente. Así que eso con el BCI, po. No quise entrar más en detalle dentro del razonado, ni color gráfico, etcétera, etcétera, porque eso lo pueden hacer ustedes. Es bastante informativo, la verdad, la presentación, si es que la quieren ir a ver. Pero esto es lo más importante de BCI, de cómo le fue en el trimestre. Son números bastante buenos, la verdad. Y si uno se pregunta el por qué no le están pegando los mismos factores que le pegaron al Banco de Chile, por ejemplo, la respuesta es simple, creo yo. Y es de que el BCI está diversificado en otras regiones. Está en Perú y está en Estados Unidos. Por lo tanto, las cosas locales no le afectan 100% a los números del BCI, porque tiene otras patitas en otros lados. Así que eso es bastante interesante, porque vemos de que si es que a Chile le pega algo, hay ciertos bancos que van a salir más perjudicados que otros. Así que ustedes tienen que ahí hacer su propio análisis. Y solo como comentario adicional, era también lo que le pasaba al Security. El Security es un banco que opera solo en Chile, un banco chico,
y lo hizo bastante bien con los créditos que obtuvo del Banco Central, pero luego, cuando se terminó eso, la base comparable era muy alta y después los números del 2025 venían bastante flojitos. Pero yo lo comenté en el video anterior. No era que fuesen los números flojos, la verdad, sino que había una cosa circunstancial de que cuando ocurrió esto durante la pandemia, un poquito después me parece, el Security, claro, tuvo muy buenas ganancias, ganó mucha plata, pero en algún momento ese crédito iba a disminuir y por lo tanto sus ingresos por intereses, el diferencial que les quedaba, no iba a ser tan brutal como había sido los años anteriores. Así que, bueno, eso con el BCI. Sigamos rapidito con el Banco Itaú. Y lo primero que nos damos cuenta es que los intereses te están aumentando tanto en el trimestre como en el semestre. Así que eso es muy positivo para el banco. Sin embargo, los ingresos por reajuste en el trimestre te disminuyeron un montón. Y en el semestre incluso te pegaron de manera negativa. Entonces aquí yo no sé qué pasa con el Banco Itaú, que los reajustes siempre le pegan mucho. Habría que ir a ver la nota 31 para tener más detalle. Pero esto es súper inusual, considerando por ejemplo lo que hemos visto hasta el momento con los otros bancos. Baja, sí, pero no baja tanto. Imagínate, pasar de 44.000 a 1.000 es mucho. Quizá por eso también tiene la valorización que tiene. Si alguien tiene más detalle lo puede colocar ahí en los comentarios. Pero es súper curioso este número. Luego tenemos el ingreso neto por comisiones y aquí se nota en un punto bastante positivo, y es que tanto en el trimestre como en el semestre te está aumentando. De hecho, en este trimestre fue bastante más positivo que si uno lo mira a los 6 meses, porcentualmente hablando. Y como he mencionado anteriormente, este es un ingreso que es recurrente y estable en el tiempo, en general. Por lo tanto, es un ingreso que probablemente vamos a seguir viendo en aumento, o al menos un piso bajo de 57.000 millones. Así que bastante bueno por parte del Itaú. Luego seguimos bajando y tenemos que el ingreso financiero neto, o el resultado como quieran llamarlo, si lo miramos a 6 meses, disminuyó mucho, mucho, mucho. Y en el trimestre, bueno, no es muy comparable porque tenemos un punto negativo acá en comparación a los 22.000 millones de este trimestre. De todas maneras, que te disminuya tanto el resultado financiero neto corresponde principalmente a temas de cambio y moneda extranjera, a revalorización y ese tipo de cosas. Recuerden que el Itaú no solamente tiene las operaciones en Chile, me parece que también toma la parte colombiana. Así que, bueno, ahí quizá que reajuste o qué cosas estén haciendo en la parte financiera. Así que finalmente tenemos un resultado operacional, que está aumentando tanto en el trimestre, pero en el semestre te está disminuyendo bastante. Después tenemos el tema del impuesto a la renta, en donde aquí, si se fijan, hay un tema contable porque son impuestos diferidos, no puede haber una ganancia por impuesto. Así que eso al final amortigua bastante el número a los 6 meses, por ejemplo, pasando de 197.000 a 206.000. Y bueno, en el trimestre ahí como que también te distorsiona un poco, pasando de 97 a 95. Así que los resultados son bastante raritos de entender, creo yo. Y sí o sí hay que ir a la parte del razonado, porque ellos hacen los ajustes contables. Es como lo que en Estados Unidos se le llama el GAAP y el non-GAAP. Bueno, ellos hacen la parte de non-GAAP por nosotros, hacen ciertas reconciliaciones y al final tienen como el Recurring Net Income, que trata de ser una utilidad que es recurrente en el tiempo, en el sentido que es lo que efectivamente les llega a ellos. Y después tienen un cuadro bastante interesante en donde los ajustes ya están hechos y comparan tanto los trimestres anteriores como los 6 meses anteriores. Así que este cuadro es bastante interesante, y lo que nosotros vamos a ver, al menos en este video, es el Recurring Net Income del segundo trimestre de 2025, y si lo comparamos con el trimestre anterior hubo una baja, pero si lo comparamos con el 2024, el trimestre comparable, la baja es mucho menor. De hecho, porcentualmente es bastante poco el cambio, si se fijan es un 0.6%. Así que esos ingresos que habíamos visto anteriormente pareciera que ser que no son tan así, y es mucho mejor ir a ver estos números que están acá porque ya tienen los ajustes contables hechos por la gerencia. De todas maneras, lo que sí encuentro que es positivo es que a 6 meses, si lo miramos el 2024 y miramos los 6 meses del 2025, hay un aumento un poco más significativo de un 2.5%, pero tampoco es para celebrar tanto y abrir la champaña y wow, Itaú. 2.5% es bastante austero, la verdad.
Así que eso con Itaú. Hay muchas más cosas que ustedes pueden leer en el razonado, como por ejemplo la cartera de cliente y los índices de morosidad. El costo de crédito igual me parece que ha estado bastante interesante. Los ratios de eficiencia también han estado aumentando. Pero ahí estaría de usted de pensar y de valorizar la empresa y ver si es que creen que está quizás subvalorada o no. No recuerdo exactamente a cuánto está ahora el Itaú, tampoco lo vi antes de hacer el video, pero por lo que recuerdo en los resultados anteriores el Itaú estaba cotizando a múltiplos mucho más bajos que sus competidores como el Santander, el BCI y el Chile. Así que no sé cómo estaba ahora el Itaú, así que quizá hay una oportunidad y eso tienen que analizarlo ustedes desde el punto de vista del value investing, obviamente. Ya, y para ir cerrando este video de los bancos, vamos a ver al Santander, que reportó unos números bastante buenos, así que vamos a ver el detalle. Lo primero es que los intereses están aumentando tanto en el trimestre como en el semestre, los reajustes disminuyendo ligeramente y la razón es lo que habíamos mencionado con los otros bancos, la inflación está controlándose, entonces hay menores reajustes y las comisiones te están aumentando también tanto en el trimestre como en el semestre. Ya, entonces en este punto uno dice, ok, porque hay ciertos bancos en los que los intereses te aumentan y los intereses en otros te disminuyen. Y aquí tiene que ver igual con el cómo los bancos se financian y también en qué están sus activos. No alcanzo a explicar todo esto en un video, obviamente. Ahí les queda a ustedes googlear. Pero el tema es que el Santander tiene la diferencia de que gran parte, o no sé si gran parte, pero si uno lo compara con el Banco de Chile, el Banco de Chile está muy tirado a la UEF. Entonces muchos de sus estados van a reajuste. Entonces ahí está el fuerte. Y por otro lado, los gastos por intereses no tienen mucho margen de bajada acá en esta línea, en el Banco de Chile por ejemplo, porque ellos ya tienen un financiamiento barato, tienen muchos clientes con cuentas vistas o cosas de ese estilo y para ellos no hay mucho margen para bajar acá. Así que si es que uno quiere, por ejemplo, entender realmente los futuros resultados, tiene que entender eso. ¿En dónde están los activos? ¿Serán UF? ¿Serán pesos? O, por ejemplo, también de dónde viene el financiamiento de esos bancos. Los clientes que tienen cuenta vista, tienen fondos mutuos, ¿de dónde consiguen el financiamiento? Entonces, por eso vemos este tipo de diferencia, en donde, por ejemplo, el Chile tuvo una disminución acá y el Banco Santander tiene un aumento. Así que eso como observación para que ustedes lo puedan ver y lo puedan analizar también y puedan también quizá proyectar cómo le puede ir a los bancos a futuro. ¿Qué más? Tenemos resultado financiero neto aumentando, así que los números en general son bastante buenos. Total ingresos operacionales también aumentando, así que finalmente tenemos un resultado operacional antes de pérdidas crediticias que te aumenta más o menos un, ¿cuánto es? Un 15 y 16% por ahí en el trimestre. Y en el semestre en verdad es mucho mayor. Así que vamos a ver ahora las pérdidas crediticias, po. Las pérdidas crediticias acá te están aumentando, probablemente tengan mayores provisiones, pero de todas maneras el resultado operacional te aumenta y te aumenta bastante, tanto en el trimestre como en el semestre, así que bastante buenos los números. Después tenemos el tema de los impuestos, donde gano más, pago más, así que tiene sentido todo lo que está acá. No estoy seguro si esto es efectivamente el 27%, me parece que no, pero probablemente ahí se vaya a normalizar con los próximos trimestres. Así que tenemos una utilidad básica que pasa de 1,79 a 2,92. Ahí ustedes verán si es que eso es caro o barato. Lo pueden comparar igual con el precio de la acción y quizá puedan también ir viendo el dividend yield que les puede ir entregando el próximo año. Ok, viendo la presentación hay varias cosas interesantes, como por ejemplo el Net Interest Margin, que al final es una medición que ellos tienen para, o no ellos, sino en general la banca, para medir cuánto están ganando en intereses de acuerdo a los activos que ellos tienen. Y aquí vemos que aumentó bastante, pasó de un 3.1% a un 4.1%, y ellos explican que es principalmente debido al recorte de tasa. Y esto lo yo les comentaba antes. Ellos no se financian mayoritariamente por el tema de los clientes con cuentas vistas o ese tipo de cosas. Entonces a ellos les benefician mucho los recortes de tasas porque a ellos ahí efectivamente les van a bajar los costos. Por lo tanto, por eso este porcentaje aumentó. Si seguimos avanzando, también está que tienen un costo de crédito de 1.39%
y ahí ustedes también pueden hacer fácilmente una comparación con los otros bancos. El Chile más o menos era un 1%, así que... Bueno, de hecho en el video del Chile, en el segmento del Chile, ahí estaban también los otros bancos, entonces ahí lo pueden comparar fácilmente. Y por otro lado también tenemos los NPL o los Non-Performing Loans, que al final son créditos que están ahí impagos, que si uno lo mira trimestre a trimestre, efectivamente hay un aumento bastante sustancial de 300 puntos base, pasando de 2.7 a 3%, pero si uno mira los trimestres consecutivos, es decir, el tercero, el cuarto y el primero del 2025, vemos que ha bajado unos 200 o 100 puntos base. Así que eso igual es una noticia positiva. Uno esperaría que este número ojalá sea lo más bajo posible, pero evidentemente eso sería utópico. Lo que sí me llamó la atención es de que en una slide ellos colocan el tema del ratio de eficiencia, que es básicamente cuánto a ellos les cuesta, por ejemplo, generar los ingresos que tienen, utilidad no ingreso. Entonces, por ejemplo, a ellos les costaría con este ratio de eficiencia 35 pesos para generar 100 pesos. Y dicen, claro, es el mejor en su clase, los otros bancos no son tan buenos. De hecho, el sistema, el promedio está en 43.9 y el peor está en 56.4. Ahí no sé cuál es el peor, habría que ir viendo cada banco para cachar cuál es. Pero de todas maneras, el problema con este ratio de eficiencia es de que mide los costos y las utilidades, pero no incorpora, por ejemplo, la cartera que tú tenías de clientes y el riesgo asociado a esos clientes. Porque, por ejemplo, puede ser de que de un trimestre a otro o de un año a otro tengáis que tener muchas provisiones porque tu cartera de clientes ahí nomás, o quizá no tengáis tantas provisiones y la utilidad te va a bajar un montón y este ratio de eficiencia será las pailas. ¿Por qué? Porque la utilidad en ese caso va a ser muy baja. Por lo tanto, este número va a empezar a subir. De hecho, es cosa de que, por ejemplo, la utilidad te baje a la mitad para que este ratio te suba al doble. Y de hecho, llamarlo ratio de eficiencia es un poco fome, porque uno esperaría que a mayor eficiencia, mayor el número. Pero aquí al revés, aquí entre menor el número, mayor es la eficiencia. Así que, bueno, eso con el Santander es simplemente para que, si es que uno lee la presentación, no quede tan impresionado con que el mejor banco en su clase y que está bastante lejos del promedio del sistema, cuando en verdad hay muchas cosas que este ratio no considera. Así que eso con el Santander, son números bastante buenos la verdad, y ahí queda para ustedes la valorización obviamente. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero te haya gustado el video y nos vemos en la próxima, en donde vamos a ver todas las empresas que reportaron la semana del 4 de agosto. Así que nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.